Muy buenos días, estamos en un nuevo episodio de nuestro video podcast Café Clínico del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de la Frontera. Hoy día nos acompañan dos tremendas entrevistadas y entrevistadoras. Me acompaña hoy día en la conducción la doctora Gabriela Serralta, ella es médico internista, trabaja en el Hospital Regional de Temuco en la unidad de infectología VIH principalmente, y vamos a entrevistar hoy día a la doctora Cheryl Mutel. Ella es cardióloga clínica de nuestro departamento y del hospital también, y está innovando con un tema muy interesante. Bueno, que aquí nos va a contar de qué se trata la perspectiva de género en salud, en cardiología, y nos presentó una muy interesante reunión clínica el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poner en la palestra, digamos, este tema que es tan interesante, que tiene que ver con la perspectiva de género en salud. Así que muchas gracias. Hola, Cheryl. Sabes que yo creo que soy la más antigua de ustedes tres, pero me acuerdo cuando estudiamos los libros de fisiología, por ejemplo, que decía, al final salía casos especiales, mujer. Decíamos, pero bueno, si las mujeres somos la mitad de nosotros, y no sé, pues el infarto, la hipertensión, muchas páginas, y después casos especiales, deportistas, mujeres, embarazadas, como si, nota al margen. Bueno, yo quería preguntarte cómo llevamos a la práctica clínica en esos 20, 30 minutos que tenemos para atender a un paciente, porque esto tiene que ser un continuo, y ese continuo tiene que partir desde la primera persona que lo ve hasta cuando llega a manos del especialista o al servicio de urgencia. ¿Cómo hacemos que eso ocurra y que ocurra que fluya? No que sea como una traba para atender a alguien. Exactamente. Sí, la verdad es que esto de la perspectiva de género es muy, muy importante incorporarlo como parte de nuestro quehacer diario. Es muy importante tenerlo en cuenta que, como mencionas tú, no puede ser una brecha en nuestra atención, sino que tenemos que incorporarlo en la forma en que ejercemos la medicina y todos los profesionales de la salud en particular. Cuando hablamos de perspectiva de género, de lo que estamos hablando, y este es un concepto que estaba bien definido por la Organización Mundial de la Salud ya hace varios años, y que lo define, ¿no es cierto?, como el abordaje integral de nuestros pacientes, considerando las diferencias que van a estar dadas, ¿cierto?, por el género. ¿Ya? En relación a esto, ¿qué quiere decir? Que los pacientes, de acuerdo a su género, van a tener diferentes roles, diferentes oportunidades, diferentes necesidades que pueden ser una brecha o favorecedores de tener finalmente el acceso a un diagnóstico o tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que dependiendo del género de nuestros pacientes, nosotros tenemos que considerar cada una de esas diferencias, de los diferentes aspectos que van a marcar, ¿cierto?, esas barreras que puede hacer, por ejemplo, que una persona de género masculino le sea más fácil o más difícil acceder a un diagnóstico o tratamiento, o de género femenino más fácil o más difícil acceder a un diagnóstico o tratamiento. Y en medio, digámoslo así, tenemos todo el espectro de pacientes trans también, que es todo una área que nos queda también pendiente por ir abordando en este sentido. Entonces, tener en consideración estas cosas es lo que nos va a permitir tener una atención más justa. ¿Ya? Y como bien mencionas tú, el primer paso para integrarlo es no verlo como una brecha o una dificultad, sino como incorporarlo como una herramienta en el abordaje de nuestros pacientes. O sea, hay que ser consciente que existen diferencias, ¿no es cierto?, que llevan a un grupo especial de pacientes, en este caso, a consultar más tardío, en recibir tratamientos distintos de acuerdo a su género en este caso. Y en medicina interna, en cardiología, ¿cuáles son esas brechas que se han ido identificando en los distintos estudios en relación a la perspectiva de género? Mira, lo más, desde el punto de vista de cardiología, se ha ido desarrollando este tema principalmente, o lo que más resuena, por decirlo así, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la patología coronaria. Y es un ejemplo súper clarificador que va a permitir, ¿no es cierto?, entender este concepto, porque por un lado existen diferencias que van a estar dadas por el sexo biológico, ¿ya?, que van a hacer que una persona de sexo masculino se enferme de diferente manera que una persona de sexo femenino. Pero a la vez el género, que tiene que ver el rol que la persona adquiere en la comunidad y en la sociedad, te genera estereotipos y hace que tú tengas sesgos tanto en la atención
que recibes por parte del profesional de la salud como en ti mismo, en cómo tú percibes tu enfermedad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una mujer puede percibir, o como se entiende, ¿no es cierto?, que cierta molestia torácica no es una cosa de ansiedad, no es una cosa que es cualquier cosa, se me va a pasar. Pero el medio finalmente te lleva a eso, ¿no? Y eso es lo que nosotros Exactamente. como profesionales de la salud tenemos que vencer un poquitito. Exactamente. Entonces, aquí la labor es doble, porque nosotros tenemos que educar a nuestra comunidad para que, a nuestra población, para que en el fondo conozcan su sintomatología, y lo que tenemos que, y uno de los principales mensajes en esto, que tenemos que empoderar a nuestra población. Empoderar en el autocuidado, empoderar en el reconocimiento de los síntomas, en la validación propia de los síntomas, en no esperar a que el resto me valide mis síntomas para yo consultar. Porque no, si el resto me dice que esto no es nada. No, lo importante es que yo valide mis síntomas y en ese sentido poder consultar y evitar la consulta tardía, ¿ya? Eso es como una de las principales... Como lo que decía la doctora Chaín, que históricamente las mujeres nos hemos puesto en la fila, porque a mí también me pasan en policlínico que las que más faltan son mujeres, las que más faltan a sus controles. Y eso es porque la mujer sigue estando a cargo de los niños. Y la mujer, para poder ir a trabajar, tiene que encargar esos pequeños. Yo soy mamá de 3 y ya encargar a uno es un tema. Desafío, ¿no? Es un desafío. Y si a eso tú le sumas la pobreza cultural, lo que cuesta un pasaje de micro, lo que cuesta a veces pagarle un cuidador para que se quede con tu niño. Y muchas veces también que no saben cuánto se van a demorar. O sea, la paciente va y pide una hora y no tiene la certeza de que vaya a demorarse 45 minutos, una hora, lo que se demora en la farmacia. Entonces, eso transforma muchas veces a la mujer como más aguantadora de síntomas, minimizadora de síntomas, porque no es llegar y tomar las llaves y salir. Entonces, tú, desde el punto de vista social y educacional, también entendiendo que cuando nosotros estudiamos, la medicina estaba fundamentalmente a manos de hombres y los que investigaban eran hombres. Me acuerdo, ginecología hace 20 años atrás eran solo ginecólogos hombres. Sí. Y ahora uno con gusto ve cómo se ha ido cambiando y ahora la mayoría de las colegas son mujeres. Mira, en ese sentido es súper importante la observación que haces, porque de verdad es que este tema, cuando uno lo empieza a conocer, y particularmente lo que me pasó a mí, es como una cosa que tú dices, escandalosa, no puede ser, y eso en el fondo hay que hablarlo, hay que visibilizarlo, hay que incomodar a los colegas, hay que incomodar a la población, hay que generar, ¿no es cierto?, conciencia de que esto está pasando, y lamentablemente está pasando hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, es súper importante, primero que todo, tener en cuenta que estos son conceptos que están fundados en la evidencia científica, están considerados por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud. Si ustedes ingresan a la página, existen políticas sanitarias que están dirigidas directamente hacia la igualdad de género. ¿Por qué te menciono esto? Porque en ese sentido, estas consideraciones no son una cosa ideológica en sí, ¿ya? Y eso es súper importante, porque, como tú bien mencionas, y en estas políticas de igualdad de género existen ciertos, como te dijera, conceptos claves, ¿ya? O como los mínimos que tenemos que abordar. Y dentro de eso está considerado el empoderamiento, ¿ya? Y el empoderamiento tiene que ver con el hecho de que una persona se haga cargo de tomar las decisiones y las conductas de su vida. Y en ese sentido es súper importante transmitir el mensaje de que solamente las mujeres son dueñas de empoderarse, ¿ya? No va a venir otra persona a empoderarte a ti como mujer, ¿ya? Ni a mí como mujer, ni a ti como hombre. Cada uno es responsable de empoderarse. Lo que sí podemos hacer es apoyar como instituciones ese empoderamiento, pero cada uno es responsable de su propio empoderamiento. Y en ese sentido, hacer un llamado
a las colegas, ¿no es cierto? Y a todas las mujeres que tengan en el fondo ciertas como ideología o más que ideología, ¿no es cierto? Principios que quieran investigar o desarrollar convicción, a empoderarse de eso, a visibilizarse, y eso es súper importante porque eso nos va a permitir tener un desarrollo de la medicina que visibilice, ¿no es cierto?, las características de la población femenina, porque sí, es verdad, como mencionaba también la doctora Chaín, es un poco más complejo estudiar a la población femenina en edad fértil por el embarazo y todo lo demás, pero en el fondo tenemos que hacernos cargo de eso y no por eso las vamos a excluir de los estudios clínicos, ¿no es Tenemos cierto? que conversar, tenemos que educar, tiene que ser parte de nuestras clases en el pre y en el posgrado, ¿no es cierto?, y en la discusión diaria en relación a la salud. Tú hablaste de un término muy interesante que son factores de riesgo sexoespecíficos. Y nos mostraste un acromio ahí para que no nos olvidáramos. Háblanos un poquito de eso, a ver. Sí, bueno, en cardiología en particular, ¿no es cierto? Y en el área cardiovascular existen factores de riesgo toda la evaluación cardiovascular parte de ciertos mínimos en que nosotros abordamos a todas las personas de manera similar, ¿ya? En el sentido de que existen factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, que son transversales, ¿no es cierto? Pero existen, y en esto del abordaje de género y la perspectiva de género, nosotros vamos a tener la consideración de que existen factores de riesgo que son sexoespecíficos. Y en ese sentido, las mujeres tenemos factores de riesgo sexoespecíficos que los podemos entender en el acrónimo médica. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, médica tiene que ver con la edad de la menopausia y la menarquia precoz. Eso, ¿ya? Brevemente, ¿por qué la menarquia precoz confiere más riesgo? Porque en el fondo tiene que ver con el tiempo de exposición a los estrógenos. Los estrógenos como factores protector, digamos, en ese sentido. Mientras antes tengas tu menarquia, antes va a ser tu menopausia, en el fondo tiene que ver con exactamente, tiene que ver con eso. La tiene que ver con el embarazo complicado, por ejemplo, pacientes que han tenido hipertensión durante el embarazo, eclampsia, preeclampsia o que han tenido un parto prematuro, ya se entiende en la letra E. La D, por ejemplo, pacientes que han tenido diabetes gestacional. ¿Ya? En la I, pacientes con patología inmunológica, o sea, por ejemplo, la artritis reumatoide, lo habíamos mencionado también anteriormente en alguna otra reunión clínica, la artritis reumatoide confiere un factor de riesgo cardiovascular tan importante como tener diabetes, ¿ya? La C tiene que ver con el antecedente de cáncer, ¿ya? Sobre todo el cáncer de mama. Ya la exposición a la quimioterapia en sí confieren un mayor riesgo cardiovascular. Y por último, la A, que tiene que ver con la ansiedad y la depresión. El antecedente de ansiedad y depresión también confiere un mayor riesgo cardiovascular. Y eso nosotros son los mínimos que tenemos que preguntarle a todas nuestras mujeres con el acrónimo médica. Se resume. O sea, Así que no se nos olvide, ¿no? Exactamente. Sí, para aplicarlo en nuestra práctica diaria. Gaby, ¿y en VIH? ¿Esto lo vives tú en el día a día? ¿En discriminación? Me imagino que sí, pero cuéntanos un poco para que la comunidad lo sepa. Lo que vemos históricamente en las mujeres, y especialmente, no tanto en la mujer en edad fértil, sino la mujer ya que ya tiene hijos, posmenopáusica, es que el diagnóstico es súper tardío. Afortunadamente, la mujer, existe este protocolo de prevención de transmisión vertical, en el cual hay que hacer test de VIH en cada trimestre del embarazo. Y ahí es donde pasa un filtro donde llegan varias mujeres. Ahora cada vez tenemos menos embarazos, así que vamos a ir perdiendo un poco esa capacidad de pesquisar mujeres ahí. Pero después de la mujer que ya tiene hijos, que ya finalizó su etapa fértil, pasa que llega muy tardíamente, porque se pierde la conciencia de enfermedad, se pierde el miedo, especialmente en aquella mujer que es monógama, que ha estado toda su vida con la misma persona, ¿no es cierto? Primero pierde el miedo porque ella siente la seguridad de estar al lado de la misma persona, pero nosotros sabemos que muchas veces esa persona está con otras personas y trae la enfermedad a la casa. Y como decía mi jefa, acá en Chile, en Temuco, las mujeres sobre 40 años se contagian en su casa y en su cama, que es su lugar donde ella se siente segura. Y por otra parte, pasa también que los adultos, especialmente los adultos mayores, dejan de cuidarse porque pierden ya no existe la bestia negra, que en el fondo existía antes para ellos, que era el miedo al embarazo. Entonces, como ya no hay temor al embarazo, bueno, ¿qué más puede pasar? Y finalmente el diagnóstico es tardío.
porque uno ve, no sé, pues ves una mujer de 70 años, ¿no es cierto?, policonsultante, entonces te pasa un abanico de ideas Menos y de cosas, menos esa. En un contexto de urgencia es complejo preguntarle a una mujer de 70 años que viene con los 3 hijos y los nietos, preguntarle si se encuentra activa sexualmente. ¿Ya? Eso es algo... Es como pudor. Pudor, Sí, y todavía un sigue tabú en siendo, esta, sí. claro, muy tabú, como que el viejito y la viejita no tienen relaciones. Entonces, ha pasado que han fallecido pacientes que llegan con enfermedades terminales de VIH y que recién ahí se diagnostican. Y es por este sesgo de que nunca nadie le pidió. Así que sí, lo vivimos ampliamente desde el punto de vista de la pobreza, de la ruralidad, de los adultos mayores, de la etnia, de la falta de educación. Así que cada vez que podemos, y gracias por la invitación, tratamos de abrir los ojos respecto a eso. Y en ese sentido, agradecer a las dos, en especial a Cheryl hoy día que nos hizo esta magnífica presentación, de conocer, un poco romper los paradigmas que es la salud con perspectiva de género. Cheryl, muchas gracias por acompañarnos esta mañana a seguir. Yo sé que estás recorriendo la región con este tema en nombre de nuestra universidad y felicitaciones por eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, y en ese sentido también dejar un breve mensaje final, que lo conversamos también en la reunión clínica, de nosotros como profesionales de la salud, como médicos, como especialistas, somos los primeros agentes que somos responsables de educar a nuestra población. Ese es un compromiso social que nosotros debemos tener, adquirir en pregrado y no perder hasta el último de nuestros días. Y eso es el llamado que también aprovecho de hacer en esta instancia, de que si percibimos estas diferencias que son injustas, que están generando diferencias, de hacernos cargo, de educar a nuestra población, transmitir ese mensaje, que no quede solo en la percepción. Y también como parte de eso, nuestro compromiso también como departamento, como universidad, como cardiología, ¿no es cierto?, está la vinculación con el medio, y en ese sentido nos encontramos desarrollando varias actividades, así que tenemos esa oportunidad, tenemos esa herramienta acá, así que ocupémosla, salgamos a la comunidad, abrámonos a nuestra población y a transmitir este mensaje, y así como muchos más, cada uno va a tener algo que enseñar y que transmitir. Así que muchas gracias. Felicitaciones, Cheryl. Un aplauso a nuestra expositora. Gracias.